que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar, destruir. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 8, 26 al 39. Un pasaje que lo hemos predicado y quizás lo han leído varias veces, que es donde Jesús tiene que encontrarse en una tierra que no era Galilea, sino de Gadara, con un endemoniado. Muchos psiquiatras y psicólogos no creen en que las personas muchas veces no están locas, sino que están poseídas. ¿Se entiende, no? Es decir, la posesión demoníaca tiene alteraciones nerviosas, psíquicas, donde la persona no es consciente de sus actos. Seguramente en el Borda y en otros neuropsiquiátricos, acá en Buenos Aires y en otros lugares, hay personas que están realmente bajo la influencia del maligno. ¿Cómo mitigan esa posesión? Bueno, lo reducen con inyecciones, lo reducen con drogas, pero no logran liberarlo. Según los psiquiatras dicen que el loco no se cura. Bajo el manto de la fe es otra mirada. Dios puede liberar una mente perturbada, una mente que está poseída. El cristiano no puede estar poseído. Cuando ustedes escuchan que un cristiano está poseído, es porque no es cristiano. Puede estar tentado. Dios nos da la libertad y el diablo tienta, así como tentó a Jesús, nos puede tentar a nosotros. Pero la posesión, que es la ausencia de voluntad, el cristiano, si es cristiano, no la tiene que tener. Podemos caer en la tentación, podemos caer en el pecado, pero no quiere decir que seamos dominados por una fuerza maligna que nos maneja como títeres. Bueno, vamos a la palabra, ¿sí? Vamos a leer un versículo primero, versículo 26, dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. ¿Qué es un territorio? ¿Qué es un territorio? A ver, según el diccionario dice, es una extensión que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división política. Eso es un territorio geográfico, ¿no? Nuestra casa está en un territorio. Nuestro distrito de San Isidro está dentro de un territorio. Buenos Aires está en un territorio, Argentina está en un territorio, Latinoamérica está en un territorio y el mundo está en un territorio dentro de todo lo que es el universo. Son lugares, ¿sí? En el mundo espiritual, un territorio es un espacio donde es gobernado por la luz y las tinieblas. Escuche esto porque es importante. A veces escuchamos casos que hay familias que están como atadas, que no progresan, que están como, no endemoniadas, pero que están frenada la bendición. Y uno dice, ¿por qué? Y por ahí no hay una lógica humana, pero quizás en ese momento, en ese lugar, está territorialmente dominada por una fuerza del mal. A veces sin saberlo. Por eso dice que estaban en un territorio y se fueron a un territorio opuesto a Galilea. La Biblia dice que Galilea era un lugar donde Jesús predicó, encontró a pescadores que pescaban y vivían de la pesca. Era un territorio próspero. En cambio, Gadara, según la Biblia, era un territorio de muerte. Había cementerios y había endemoniados. Ahora vamos a ver la diferencia, pero yo quisiera
quedarme en un punto. Vamos a hablar un poco de las islas, y usted dirá, ¿qué tiene que ver el territorio con las islas? En la Biblia aparece 32 veces, 32 versículos que hablan de la Biblia, de la isla. Isaías, que es el más claro, dice 49.1: escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos, el Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre, mencionó mi nombre. Según el diccionario, una isla es una porción de tierra rodeada por agua. Eso es lo que más conocemos, ¿no? Acá tenemos una isla muy conocida, a ver si alguno la puede nombrar, que está en el Río de la Plata. El Río de la Plata dicen que es el río más ancho del mundo, que no se ve del otro lado de la orilla de Uruguay. En el medio hay una isla, que en una época fue una cárcel para muchos presos políticos, entre ellos Perón tuvo preso en esa isla. Se llama Martín García. Bueno, es una isla rodeada por agua dulce, porque el Río de la Plata es agua dulce. Hay islas que están rodeadas como Cuba, en un mar de agua salada. Pero también, según el diccionario, dice que una manzana es un espacio urbano que está dividido por calles. Es decir, una manzana es como una isla. ¿Me siguen, no? Un aeropuerto, estaciones, vías públicas, etcétera, recintos o zonas, están separados por espacios. Un country, ya que está de moda, es una isla, porque están aislados. Un conjunto de árboles o montes que rodean una casa, antiguamente las chacras o las casas de campo, estaba la casa principal, que era el casco de la estancia, rodeada por árboles, y después tenía lo que serían las alambres de púa o paredes. Esos son una isla. Y nuestra casa es una isla. ¿Sabía usted? Porque usted en su casa, ¿qué pone? Cerrojos, ¿no? O su casa entra quien quiere o salga quien quiere. No, uno pone cerrojos, pone rejas, pone división. No importa el tamaño, ¿eh? Puede ser chiquita, puede ser grande, pero ese espacio también es una isla. Esa isla o territorio, hay un dominio del cual hay fuerzas que operan en ese lugar. Hoy le voy a contar algo que nos pasó esta mañana. Estábamos preparando la iglesia con la pastora y de pronto se sentaron un montón de muchachos acá a hablar fuerte. Y yo estaba preparando el mensaje. Y digo, me pongo a orar y digo, Señor, ¿qué hago? ¿Saco y les digo que se vayan? No, porque la vereda es pública. Dame sabiduría. Entonces puse las alabanzas, bien fuerte. Apenas puse un tema, no quedó nadie. ¿Saben por qué deduzco esto? Porque la música cristiana tiene un poder sobre en los pensamientos que están en las tinieblas, que los repelen. Es como un repelente. ¿Vieron ustedes una noche de mosquitos? Usted se pone un repelente y los mosquitos no le pican. La música no es solamente algo decorativo que dice qué linda letra. Tiene un poder. Por eso dice la palabra de Dios que David, cuando tocaba al rey Saúl, el rey Saúl había enloquecido y David le tocaba siendo joven antes de ser rey. Era un gran músico, por eso compuso tantos salmos. Y dice que apaciguaba la ira del rey. El rey estaba loco, estaba desquiciado. Sin embargo, este muchacho tocaba esa ud, que tenía 6 cuerdas, una ud, no era un arpa como muchos dicen, era una ud chiquita, donde sonaba en los oídos del rey y el rey se dormía, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un territorio. Hay gente que le pone a la casa, esta casa está protegida por una empresa. Pero ninguna empresa puede garantizar la inmunidad total de una casa. Ayer entraron en un country y robaron a 3 casas, con vigilancia y todo, y lo dejaron pelado a los dueños de casa. Por más que haya vigilancia, dice el Salmo, que Jehová es el que vela por la ciudad. Cuando una ciudad es atacada, cuando una isla es atacada, cuando nuestro territorio es atacado, es porque Dios no está velando,
Pero no porque Dios no quiere velar, sino porque sus hijos, que somos la conexión con Dios, no le estamos pidiendo que vele. Porque Dios no va a hacer nada sin nuestra autorización. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros oramos, intercedemos y buscamos de Dios, Dios vela por nuestra morada. Dios vela por nuestras vidas. Por eso la muerte de un creyente es el fin de un ciclo y no el azar de una vida que murió por morir, sino porque le llegó la hora. El que muere cristianamente es porque le llegó la hora. Por eso a veces hay gente que llega a los 80, 90 y otros que a la mitad, no sé. Pero no es porque es parte del montón o del azar, sino que Dios tiene un propósito, porque si no yo estaría contradiciendo lo que dice Jesús, que no hay un cabello que caiga en el piso sin que el Padre lo permita. ¿Me entienden? Entonces, el mundo territorial, que los umbanditas son muy sabios en esto. Ellos hablan en portugués, hablan del terreiro. Cuando ellos hacen esa macumba y qué sé yo, hablan de un terreiro. Terreiro espiritual de maldad, no es de bondad. Pero nosotros también tenemos un terreiro, un poderoso territorio donde está el Señor velando por nosotros. Esa es la diferencia. Y ese territorio es un territorio donde muchas veces actúan y operan espíritus que no los vemos, porque no se ve el espíritu, pero actúan. Vieron que hay gente a veces que en una casa hay alguien que desentona, que está medio como que no me cierra, y por ahí esa persona está no poseída, pero sí inducida por un espíritu. Usted dirá, pero puede ser, eso sí puede ser. Mire, Jesús no pudo evitar que uno de sus amigos, discípulos, de los mejores discípulos que fue Pedro, no pudo evitar que el demonio lo tiente a Pedro y le diga por boca de Pedro a Jesús, Señor, no vayas a Jerusalén. Y Jesús le dijo, apártate, Satanás. Porque Jesús discernía, y ahora en nosotros está el Cristo. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, no el espíritu del mundo. Y discernimos cuando algo anda mal. Por ahí no le encontramos la vuelta, pero decimos, esto no me cierra. Esto no sé por qué, pero no lo puedo digerir. Bueno, orémoslo, porque Dios saca todo a luz. Amén. Todo sale a luz. ¿Por qué hablamos de islas y de comparación y encontramos en el relato del ganadero? Voy a repetir. Y arribaron a la tierra de Gadara, que está en la ribera opuesta de Galilea. Primero, la violencia, las adicciones, las expresiones externas son signos de territorios tomados por el mal. La gente, la sociedad está enferma, está en violencia, está en adicción, está en... ¿Qué son los signos externos? En la expresión. ¿Vieron que hay jóvenes y no tan jóvenes que se pintan de negro y se maquillan y andan así, se les denomina... tiene un nombre también eso. Bueno, eso es una expresión externa de lo que tienen adentro, que es muerte. Se llama la cultura dark, porque dark en inglés es oscura, ¿no? La consumición excesiva de películas de terror es porque en el fondo buscan, a veces por curiosidad, buscan lo sobrenatural pero peligroso. Hay películas que son muy taquilleras, que están en el cine o en televisión, que hablan de magia y de otras cosas, que no son inocentes. Tienen un trasfondo espiritual. ¿Sí? Una de las autoras más conocidas se llama Anna Riz, que fue la autora de muchos libros que los chicos han consumido, de cuentos, donde parecen cuentos mágicos, pero en el fondo ella, porque eso lo confesó, hacía pactos con el mal para que esos libros tengan una plataforma de venta. Por eso todo esto ocurre. Y el mal es muy inteligente y trabaja bien organizado. Las prácticas esotéricas, como la magia, las cartas. Se me va a tirar una cartita, me hace tirar una cartita. Guarda. Juegos de azar. Voy a probar la quinela. Es un jueguito nada más.
son o la confianza en los astros. Hay gente que no se mueve si el horóscopo le dice que no se tiene que mover. Son territorios del mal que está tomado en ciertos lugares donde a las personas las tienen como cautivas. Pero dice la palabra, nosotros tenemos que desechar las obras de las tinieblas. Por eso, todo juego inocente que empieza con algo que no pasa nada, después termina pasando. El otro día escuchaba una persona que trabaja con adicciones, decían que toda adicción empieza con un juego. Voy a probar. Y después pasa a un gusto, y después pasa una adicción, y después pasa una forma de vida que es difícil de desarrollar. Amén. Voy a hablar de una mujer que no fue muy santa, que digamos, que se llamaba Jezabel. Jezabel era una mujer, una reina que estaba casada con el rey Acab, su esposo. Y lo que quiso hacer es apropiarse de una tierra que era de un tal Nabot. Nabot tenía una viña, tenía una plantación de... Y un día Jezabel le dice al esposo, ¿no eres acaso tú el rey? Levántate, comé, alegrate, yo te daré la viña de Jezreel, de Nabot de Jezreel. Yo me voy a encargar como esposa, como reina, de robarle el territorio, la propiedad a un hombre. Así actúa el mal. El mal se apropia de cosas que a veces nosotros no sabemos cómo salir. Cuidado con los créditos excesivos. Dice Proverbios, cuidado con los que... Proverbio le dice Salomón, dice, cuidado porque te pueden sacar de la cama si no puedes pagar una deuda. Es decir, lo que empieza a veces por una necesidad termina como una atadura. Cuidado a veces con meternos en cosas que no podemos abarcar. ¿Saben por qué? Porque la sociedad quiere proyectar un deseo que no existe. Una de las sociedades más endeudadas es Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque la persona del momento que nace, ya su padre tiene 5 o 6 hipotecas de la casa. Porque tiene una casa en base a que hay hipotecas. Es decir, es un sistema tan perverso que está organizado para que la persona dependa de una hipoteca de por vida. Y son indulgentes, ¿no? Que van al banco y dicen, a ver, podemos patear un poquito más para adelante. Y dicen, no, paga la deuda, te embargan la casa y te quedas en la calle. Entonces, el sistema está para apropiarse de lo que uno tiene. Tenemos que ser sabios. Tenemos que saber que muchas veces terminando esclavos de cosas que no tenemos que ser esclavos. Porque dice la palabra que Dios no nos hace faltar el pan de cada día. Proverbios dice, Señor, es una oración que tendríamos que tener en nuestra casa. No me des pobreza para que robe y haga cosas, pero tampoco me des riquezas para que me olvide de ti. Mantente con el pan de cada día. Amén. Amén. Bueno. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa. Mire cómo estaba este joven o este hombre. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcros. En sepulcros. Es como si yo voy al cementerio y me encuentro con una persona que estaba toda con la ropa rota, durmiendo en un cementerio. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús, primero que hace, toma posesión de un territorio. Cuando nosotros, por ejemplo, si un día tenemos que mudarnos o ir a una casa, tenemos que tomar posesión de ese lugar. Orar en ese lugar. Bendecir al Señor. Cuando nosotros vinimos acá, esta era una casa que hasta las paredes estaban pintadas de oscura, parecía un cementerio, humedad, había algo que nos cerraba. Y llamamos a pastores y oramos y ayunamos porque creemos que
La casa es la construcción y es el espejo del alma de los que han vivido en ella. Jesús tiene que tomar el territorio de nuestras vidas. Voy a un trabajo, en el nombre de Jesús voy a empezar mi trabajo. Y si es la voluntad de Dios, voy a trabajar en ese lugar. Porque no siempre cualquier trabajo es la voluntad de Dios. Hay trabajos y trabajos. El estado de este poseído era calamitoso, es decir, estaba totalmente destruido. Yo a veces veo, y yo no lo juzgo, pero veo la gente que, lincheras y gente que yo digo, gente joven que algo debe tener en la cabeza, que quieren vivir una vida así, vivir en la calle, vivir sin bañarse, están días y a veces meses. Y creo que ese tipo de abandono Dios no la quiere. Yo no puedo pensar que una persona elija abandonarse para estar así como amanece el día. ¿Se entiende? El hombre no sabía quién era Jesús. Y esto es interesante, hermanos, miren. El hombre no sabía, no había televisión, no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada, no había marketing. A Jesús no lo conocía, no lo había visto nunca. Pero al verlo, su espíritu, dice que enseguida se levantó y le dijo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? No el hombre, sino el espíritu que estaba en él, discernía que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. ¿Saben que muchas veces hay personas que nos rechazan porque su espíritu no es el espíritu de Dios y entonces toman distancia? No tenemos que amarlos a todos, no podemos excluirlos, pero vamos a ver que no hay un, como se dice ahora, no hay feeling, no hay Biblia, no sé qué pasa con esta persona. ¿Sí? Entonces, este hombre, el espíritu habló y dijo, ¿qué tienes contra nosotros? Pero esto no es solamente para Jesús, para los cristianos también. Si usted busca en su casa el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo y Sila estaban predicando el Evangelio, había una mujer que tenía espíritu de adivinación, y esta mujer tenía otro espíritu que es un espíritu muy sutil, que se llama adulación. ¿Vieron que hay gente que te adula para comprarte? Pero en el fondo son fallutas, hay gente adulora, ¿no? Esta mujer empezó a decir, alabado sea el Señor por Pablo y Sila que predican. Si Pablo no tendría discernimiento espiritual y sería una persona carnal, hubiera dicho, gracias hermana, Dios te bendiga. Se hubiese subido el ego. Pablo se dio cuenta que esta mujer tenía un espíritu y le dijo, sal ese espíritu de tu vida, que salga ese espíritu de adivinación. Conclusión, terminaron presos Pablo y Sila en la cárcel por liberar a una muchacha que adivinaba. Entonces, cuidado, porque no todo el que nos ayorna la vida tiene buenas intenciones. Dice Proverbio, fiel son las heridas del que ama. Hay gente que a veces cuando ama tiene que decir la verdad, y la verdad duele, pero sirve. Pero importuno, dice Proverbio, las palabras que son adulonas. ¿No? Es decir, es bueno tener amigos que nos digan, mira, en esto no vas a andar bien. Ten cuidado. Y uno por ahí se le pincha el globo y dice, no, yo quiero, no voy a hacer caso de un amigo, no voy a hacer caso del consejo de los mayores. Y podemos equivocarnos. La persona puede ser poseída por un demonio porque él mandaba a los espíritus inmundos que salieran del hombre y que vayan a otros lugares. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, esto está en el Evangelio de Lucas, legión. La legión romana comprendía por unos 4.200 soldados. Es decir, este hombre no tenía un espíritu, tenía una legión de espíritus. Una legión, estaba realmente enajenado. ¿Saben qué es una persona enajenada? Una persona que no es consciente de lo que hace. Cuando hay una persona que está sacada por una droga o alcoholizado, está enajenado. Está enajenado, su mente no tiene dominio. Un día me decía un amigo
que fumaba cigarrillo común, no marihuana común. Y le digo, che, ¿dejaste el cigarrillo? ¿Cómo hiciste? Me dice, es muy fácil, dice. Un día lo vi y dije, no puede ser que esto chiquito, esta porquería me domine a mí. Lo rompió, tuvo que tener muy acto de voluntad. Y nunca más fumó. Es decir, se dio cuenta que algo chiquito lo estaba dominando a él. La persona tiene que tener dominio propio. Nada nos puede seducir. Recibir a Jesús en el corazón echa fuera todo demonio de tu vida. Acá hay 4 puntos que quiero leerlos. Primero, el cristiano tiene a Cristo en su corazón cuando hace la oración de entrega, y a medida que aumenta su comunión, su relación con el Espíritu Santo, mora en él. Si tenemos a Cristo en el corazón, no tenemos que tener miedo. No pensemos que alguien nos puede hacer algo, ¿no? Porque yo he escuchado a veces, sí, me tiene envidia y la envidia afecta. No, mentira, no te va a afectar. No te va a afectar porque el mayor es el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Segundo, si sale el espíritu inmundo y vaga en el desierto, busca descanso en que estuvo en la persona, pero aquella que no conoce y no ha recibido a Cristo en su corazón. Cuando el espíritu es liberado de una persona, no es que se va al infierno, empieza y busca a alguien y dice, este para mí. Es decir, fíjense en la bondad de Dios, que no la podemos entender. Porque un día me decía una tía, ¿cómo puede ser que Dios es Dios y no mató al diablo? ¿Por qué no lo mató ya hace poco? Porque Dios ama a lo que Él creó. Porque el diablo, antes de ser diablo, era Lucifer, era un ángel que estaba con Él en el cielo. Y Jesús, Dios Padre, aún así no destruye ni siquiera al adversario. Sí lo encadena, sí lo ata, pero no lo destruye. Dice que en el Apocalipsis que va a estar encadenado durante 1000 años y va a ir al infierno, pero no lo va a matar. Pero ya no va a tener dominio sobre la droga, no va a tener dominio sobre la humanidad, porque vamos a ser libres. Tercero, piensa volver en Él y en otros 7 peores que Él. Esto significa que el demonio es consciente. Jesús dice que como una casa es liberada en nuestro corazón, vamos a hacer una comparación. A mí me liberan de un espíritu del mal. Mi casa, mi corazón queda limpio, liberado. Dice barrida, Jesús dice barrida y limpia. Pero después yo me olvido de Dios, así ya está. Dice que vuelven 7 espíritus peores y toman morada en esa casa. ¿Qué quiere decir con esta enseñanza? Que no podemos jugar con el mundo espiritual. Si el Señor nos liberó, no puedo de vuelta empezar a probar, a ver qué pasa con cosas que el Señor me decía que no tengo que probar. A veces la curiosidad nos lleva a meter la pata, a cometer errores. Y último, no es raro ver a un convertido cuando se apartó del camino de Jesús, su estado postrero es peor que el primero. Yo eso lo he visto, hermanos. Personas que se apartaron y que después fueron peores, más rebeldes contra Dios y contra los hijos de Dios. Porque hay como un rechazo. La gente empieza a decir, no, yo no voy más a la iglesia porque la gente de la iglesia... Y empieza a inventar cosas, y no me gusta la cara del pastor, y no me gusta... Y a Dios lo encuentro en mi casa. Pero después en mi casa tampoco tengo tiempo para hablar con Dios. Cuando tenga tiempo voy a hablar con Dios. Y la Biblia, si ya me la conozco, ¿para qué la voy a leer de vuelta? No es un libro que yo lo leí una sola vez, como si sería, qué sé yo, Don Quijote de la Mancha y ya está. Es un libro que es vida, y la vida nunca termina de agotarse. Uno puede leer 50.000 veces lo que hoy dijo la pastora del Salmo 91, y en las 51.001 vamos a encontrar una palabra nueva, porque la palabra de Dios es nueva siempre que la veamos con un corazón abierto. Amén. Y tercero es la fe, declarar lo que creemos. Si la palabra de Dios dice que moramos bajo la sombra de sus alas y que van a caer a mi derecha y a mi izquierda y no me van a tocar, tengo que creerlo. Amén.
Pero si vivo con miedo, quiere decir que en el fondo no estoy creyendo lo que Dios me dice. Hay un equilibrio que tenemos que ser muy maduros, por eso yo quería que sean ustedes y no los chicos, entre la prudencia y la imprudencia. Porque yo creo que Dios va a cuidar mi casa, no quiere decir que voy a dejar la puerta abierta. Una cosa es que la deje por descuido, que me ha pasado, y otra cosa es que se me haga un hábito. Si yo dejo la llave siempre puesta en la moto, un día me la van a robar. Y no porque el diablo, no, yo fui insonso. Entonces creo que tenemos que ser maduros en la forma de obrar. Una vez sí, dos, pero ya cuando somos reincidentes, porque tenemos que repensar qué nos pasa. ¿Cómo son los demonios? Son personas genuinas. Voy a leer 4 pasajes, voy a citar 4 pasajes de la Biblia. No son fuerzas o conceptos que existen en nuestra mente. Es decir, no es algo que yo creo que está acá. Santiago dice que es inteligente. El demonio es inteligente. Y te voy a decir algo que te va a ofender. Es mucho más vivo que vos y que yo. Porque tiene años de ser diablo. Toca las emociones. Cuando pasamos de emocionarnos a ser emocionalistas es porque somos carne de cañón para el diablo. Hay gente que es tan sensible que termina después diciendo, tenemos que ser fuertes, reponernos. Bueno, cometimos un error, Señor, perdóname, sigo adelante. Y no reprocharme. Toca las voluntades. Lucas 8:32, lo vemos ahora en el endemoniado de Gadara. Es decir, la persona que es poseída por el diablo es dominada por el mal. Y la personalidad. ¿El diablo qué hace? Te personaliza. Te saca la personalidad. Ya no sos lo que eras antes. Te mueven otros intereses, otras cosas. Entonces, la inteligencia, las emociones, las voluntades y la personalidad. El Gadareno dice, los demonios salidos del hombre y salieron y ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús y hallaron a un hombre que habían salido los demonios sentado de pies en Jesús, vestido en su cabal juicio. Antes estaba loco, antes estaba desquiciado, antes estaba harapiento, antes estaba hecho una piltrafa. Y ahora lo encontraron a los pies de Jesús, bien vestido y en su sano juicio. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Restaura. Restaura. Y nos libera. Y nos sana. Pero ¿cómo terminó este hombre? A los pies de Jesús. Hermanos, tenemos que vivir a los pies de Jesús. Tenemos que siempre preguntarle a Él, Señor, ayúdame a vivir una vida mejor, a cambiar, a mejorar, a luchar por lo que yo creo que es verdadero. A no pensar que está todo perdido, que siempre hay cosas para hacer. Hermanos, tenemos que saber que peleamos una batalla todos los días, todos los días. Defendamos nuestro territorio, nuestras islas, defendamos nuestra gente, con oración, con ayuno. No digo ayunar todo el día, pero un ratito, a veces tener un poco de comida, estar en comunión, cargarnos las pilas. Ustedes saben, y yo también, un celular que sin batería muere. ¿Cuántas veces vamos a trabajar o de pasear y no lo cargué y se murió? Bueno, nuestro cuerpo es un celular y el cargador es la relación con el Espíritu Santo. Necesitamos cargarnos del Señor, enamorarnos de su palabra, comerla. Porque el ladrón viene para hurtar. El ladrón es el diablo. Matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vamos a orar. Padre,
En este momento tomamos territorio de nuestras casas, de nuestra gente, aunque no esté acá, pero las estamos visualizando porque tenemos hijos, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos sobrinos, tenemos tíos, tenemos amigos, tenemos personas que se relacionan a través del trabajo. Y ahora estamos visualizando ese territorio, esas islas, esos lugares, para que sean lugares de fortalezas. Y ahora, Señor, aunque esté a distancia de nuestras vidas, oramos por ellos. Oramos para que sean protegidos por tus ángeles que acampen alrededor de sus vidas. Y si aún en ellos muchos no te conocen, o se apartaron, o de oída te escucharon, Señor, toca sus vidas para que vuelvan a ti, a los pies de Jesús, en su justo cabal, en su sano juicio. Rompe toda atadura, todo molde que se ha petrificado en familias que están estancadas. Rompe en este momento con la unción del Espíritu Santo. Quiebra el yugo, pudre el yugo de esclavitud. Rompe cadenas como rompiste con este endemoniado. Rompe, Señor, toda relación familiar que está truncada. Todo muro que ha levantado el hombre contra la mujer o contra los propios hombres y hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, a tus pies estamos. A tus pies nos entregamos. A tus pies nos consagramos. A tus pies buscamos tu rostro. Señor, a tus pies. Aquí estamos, Señor. Amén. Para hacer tu voluntad. Amén, Para Señor. hacer tu voluntad, Padre. Amén, En Señor. el nombre de Jesús.